y que siempre estemos confiando que Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Me gozo de ver a mi hermana Carla desde Inglaterra con su hijo, Carla Ruano. Dios la bendiga, mi hermana, bienvenida. Y no sé si hay alguien más que nos visita por primera vez. Gloria a Dios. Bienvenida, mi hermana, nos gozamos grandemente que esté con nosotros. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Bueno, no podemos dar la bienvenida como quisiéramos a aquellos que se conectan, porque probablemente haya gente nueva también que se conecta, pero les damos la más cordial bienvenida a aquellos que no tienen la oportunidad de venir presencialmente, pero sí se pueden conectar. Yo no sé si usted se anima a venirse a los lugares de aquí adelante, ya que están vacíos, así está más cerca. Aquellos que se quieran acercar, hoy pueden hacerlo ya que hay espacio. Gloria a Dios. Acompáñenme a leer Colosenses, capítulo número 1 y verso número 27. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Y no sé si se anima a ponerse de pie hoy y lo leemos juntos. Póngase de pie, tenga ahí su Biblia abierta y vamos a tratar de ir más o menos en el mismo ritmo para leer juntos el capítulo 1 de Colosenses y el verso número 27. ¿Están listos? Hagámoslo en voz alta. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor ahora otra vez? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Tú eres fiel aunque nosotros no seamos fieles. Tú eres, Señor, el que nos llena de tu amor aunque nosotros no seamos merecedores. Pero en Cristo tú nos has hecho merecedores. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra hermana Evelyn de Quiroa, que todavía se encuentra en el hospital, pero tú, Señor, estás operando de una manera especial. Permite que pronto pueda salir, Señor, y que su salud esté completamente restablecida. Tú puedes seguir haciendo milagros. Oramos por todos los que están enfermos, Señor, tú conoces sus nombres. Te pedimos que tú llenes sus corazones, sus almas de esperanza, y que tu mano de sanidad, Señor, actúe sobre cada uno de ellos. Mira, Señor, las necesidades de tu pueblo, que en este momento al levantar sus manos también ponen delante de ti sus necesidades, y te suplicamos, Señor, que seas propicio a ellas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Danos tu bendita palabra, danos de tu gracia, Señor, danos de tu revelación. Permite que el Espíritu Santo en nosotros dé testimonio, Señor, a nuestro espíritu sobre tus verdades, y éstas produzcan fe en nosotros para perseverar y permanecer en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Hace unos cuantos años, creo que empecé una serie de temas sobre la epístola a los Colosenses. Tal vez algunos de ustedes recordarán algunas cosas, pero cuando el tiempo pasa y nosotros dejamos de leer la palabra, especialmente en alguna porción de la Escritura, pareciera que vamos olvidando las verdades que el Señor quiere dejar plasmadas en nuestros corazones. Y es interesante cómo el Señor usa al apóstol Pablo para enviar cartas. Se les llama epístolas.
Pero estas cartas que iban dirigidas a las iglesias que estaban siendo establecidas, algunas por el apóstol Pablo y otra como la de Colosas, que es muy llamativo, que usted puede notar que no fue el apóstol Pablo el que estableció la iglesia de Colosas. De hecho, no los conocía, no lo conocían a él personalmente, pero sí a través de Epafras, quien, según el verso 7, si usted me acompaña y leemos, dice: tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Entonces se cree que fue Epafras el que, siendo de Colosas, oyó del Evangelio, recibió al Señor, y él transmitió a otros de los que vivían en esta aldea, que tiempo atrás había sido una ciudad grande. Pero es interesante que algunos creen que Colosas era la iglesia menos importante entre aquellas iglesias a las que el apóstol Pablo les había escrito. Lo cierto es que la manera como Dios movió al apóstol Pablo a escribir cartas, que no solamente eran leídas en la iglesia de Colosas, sino que da instrucciones que lo que le mandó a ellos lo lean también en la iglesia de la Odisea y en las demás iglesias que se estaban estableciendo, porque indudablemente era la revelación que Dios le había dado para que la iglesia, esas pequeñas comunidades, esas pequeñas congregaciones pudieran desarrollarse. Por eso vemos que en el verso 1, Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo. Note que el apóstol Pablo en otras ocasiones dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, como se introduce en la epístola a los Romanos. Pero aquí dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, pero no por la voluntad de los hombres. Hoy hay muchos apóstoles por la voluntad de los hombres, ¿no es cierto? Y nosotros hoy más que nunca necesitamos discernir esos ministerios para tener cuidado de eso. Y dice: y el hermano Timoteo. Usted sabe que Timoteo era un joven que el apóstol Pablo había encontrado en algún lugar donde él desarrolló, me parece, su primer viaje misionero. Y aunque era hijo de un griego, y eso nos da a entender que no era convertido, sí tenía una madre y una abuela, Loida y Eunice, que le habían transmitido la fe. Y el apóstol Pablo, a través del discipulado que ya tiene después con él más cercano, le llama verdadero hijo en la fe. ¿Le gustaría a usted que el Señor le llamara de esa manera? Verdadero hijo en la fe. Gloria a Dios. Entonces, notamos nosotros que el apóstol Pablo se introduce como normalmente lo hacen las cartas, estableciendo el destinatario, como cuando usted escribía una carta. Yo creo que ahora ya no se escriben cartas, ¿verdad? Ni en el correo electrónico creo que se escriben cartas. Ahora todo es el chat, todo es el WhatsApp. Pero los que de alguna manera tenemos ya unos cuantos años, nos enseñaron en la escuela a escribir cartas, ¿verdad? Y había un destinatario, señor tal y tal, el puesto y luego el cuerpo de la carta, la despedida. Obviamente las cartas que el Señor inspiró por medio del Espíritu Santo a las iglesias tenían muchos más contenidos, y obviamente aquellos que estudian y separan estas cartas y las bosquejan, es algo maravilloso cómo tienen la facilidad de poder hacerlo, y esos bosquejos muchas veces nos ayudan a nosotros a entender un poco más. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que va sacando aquello que considera que es necesario. Usted se dio cuenta que yo leí el verso 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Probablemente hoy no pueda desarrollar todo eso porque está hasta en el verso 27, porque antes el apóstol Pablo dice muchas cosas importantes para la iglesia del Señor, aún del siglo XXI. Aquí cerca de la San Juan y la Roosevelt, en la calle Mateo Flores o Doroteo Guamuch,
donde está la iglesia de Cristo Betel. Esa palabra todavía casi después de 2000 años sigue estando vigente para todos nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y una de las cosas que el apóstol Pablo hace y que muchas veces nosotros pasamos desapercibido y no necesariamente le ponemos toda la atención del caso, es que él a todos los que ya nacieron de nuevo, en el verso 2 les llama santos. ¿Ya se dio cuenta que el Señor a nosotros en Cristo nos llama santos? Dice a los santos. Y no podemos pensar que todos los miembros, aunque probablemente esas comunidades eran pequeñas, se reunían algunas en casas, no había grandes lugares donde reunirse. El apóstol Pablo seguramente, aunque no los conocía, insisto, de una manera presencial, porque lo vamos a ver más adelante en la manera como avancemos con esta carta, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora yo le pregunto, ¿será que realmente todos eran santos? No, ninguno, dicen por acá. ¿Usted qué piensa? Se vale dar su opinión. Pero tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo de parte del Espíritu Santo dice a los santos, es porque el Señor en Cristo ya nos mira a todos nosotros terminados, completos, con el trabajo del Señor hecho completamente en nosotros, porque para eso pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra en otra porción que el que empezó la buena obra, y esa empezó cuando usted recibió al Señor, la va a completar. Amén. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Los teólogos le llaman una santidad posicional, es decir, la posición que usted y yo tenemos en Cristo, desde que nacimos de nuevo, por medio de una operación espiritual de parte del Señor, cuando nosotros realmente se nos reveló Cristo, porque a usted ya se le reveló Cristo. ¿O solo sabe que hay un Cristo que murió en una cruz del Calvario como conocimiento? ¿O ya se le reveló que Él es el Hijo de Dios, que bajó a la tierra, se vistió de hombre, murió en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre, porque nos amó primero? Aleluya, eso es revelado. Usted sabe que hay muchos que, llamándose cristianos, no se les ha revelado. Y muchas veces una vez al año, en una semana, con sus hombros y con un gran sufrimiento, cargando una enorme anda, llevan a un Cristo muerto, ¿cierto? Pero a nosotros se nos ha revelado un Cristo que ciertamente murió, pero al tercer día resucitó. Y cuando resucitó, hermanos amados, tenemos también la garantía que el Padre recibió agradablemente ese sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Por eso en esa posición que usted y yo estamos en Cristo, legalmente usted y yo ya somos santos. Y esa es la razón por la que incluso a la iglesia de Corintios, que era una iglesia un poco más grande, una iglesia que tenía sus recursos, pero una iglesia que a pesar de que era rica en dones, porque no tenían falta de ningún don los corintios, eran carnales. Se peleaban por los ministros. Y unos escogían a un ministro como Pablo. Otros decían, no, yo quiero ser o estar con el ministro Pedro porque él caminó sobre el mar. Otro decía, no, es que ustedes no han oído las enseñanzas maravillosas de Apolos. Pero los más espirituales decían, no, nosotros somos discípulos de Cristo. Y creían ellos que eran los más espirituales. Pero eran carnales al estarse peleando por los ministros. Y en ese contexto Pablo dice en el capítulo 3, ¿y quién es Pablo?
Ponga usted por ahí un nombre de un ministro que usted admire mucho y que a usted le bendice en gran manera. Y ese ministro tendría que decir al tenor de lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, ¿quién es fulano de tal? ¿Quién es Apolos? Servidores que solo tienen el privilegio de servir al Señor. Entonces el mismo Pablo dice, ¿y quién soy yo? ¿Quién es fulano de tal? En realidad lo que importa es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y que Él ha llamado en su misericordia colaboradores, como lo fue de una manera maravillosa el apóstol Pablo. Pero no solamente llama santos, y usted, hermano, debe considerarse santo. Amén. En la posición de lo que Cristo hizo. Pero también los estudiosos tratan de explicarnos en palabras un poco, tal vez complicadas en algún momento, pero también tratan de ver cómo se puede explicar más sencillo que existe también no solo una santidad posicional por lo que Cristo es en la cruz del Calvario, que todos podemos tener ya por la fe, sino que también hay una santidad experimental donde cada día usted y yo nos apartamos para el Señor. Dice amén. Se apartó. Usted tiene testimonio que esta noche, o mejor dicho este día, usted se apartó para el Señor en algo que no le iba a agradar a Él. Todos estamos conscientes de la batalla a veces que hay en nuestra propia mente, ¿no es cierto? Y santo es apartado. Pero también les dice fieles. Y la fidelidad, hermano amado, puede ser una virtud en peligro de extinción. Sin embargo, Él también les llama fieles hermanos en Cristo Jesús. ¿Usted se puede ubicar como un hombre fiel delante del Señor? ¿Se puede ubicar como una esposa fiel en Cristo, como un hijo fiel en Cristo? Es así como el Señor, a través del Espíritu Santo, con la pluma de aquel que le escribía a Pablo, porque parece que muchas veces solamente dictaba, lo saluda también diciendo, gracia a vosotros. ¿Quién me puede repetir la definición que todos conocemos de lo que es gracia? Porque dice que por gracia sois salvos. A ver, alguien que fuerte me pueda decir esta noche una definición que todos conocemos, yo creo que usted también la conoce, de lo que es gracia. Favor inmerecido. Yo creo que entendemos muy bien cuando nos hacen un favor y no lo merecemos, ¿verdad? Y obviamente delante del Señor no podíamos merecer absolutamente nada. Por eso en la vida del cristiano todo es por gracia. Si nosotros logramos entender que si usted toca un instrumento es por gracia de Dios, no porque sea muy inteligente ni tenga una destreza y sepa manejar los ritmos. Esos pueden ser dones naturales, pero en el contexto cristiano es por gracia. Por gracia, si usted tiene un esposo, eso es gracia de Dios. Yo creía que las hermanas iban a decir amén. ¿Cómo debemos ser agradecidos, verdad? Probemos con los esposos. ¿Ustedes están seguros que tienen una esposa por la gracia de Dios? Hoy sí se las llevaron, hermanas. No es porque usted sea muy guapo, tenga un poco de dinero o mucho, no sé. Es por gracia de Dios, porque el que halló esposa, note que dije esposa, no dije mujer, halló la benevolencia de Jehová, ¿no es cierto? Es todo por gracia. Y cuando dice gracia a vosotros, está diciéndole a los colosenses, cristianos de aquellos tiempos,
Pero a nosotros también en este lugar esta noche, que la gracia de Dios está a nuestra disposición. Que el Señor realmente nos quiere bendecir por gracia. Que Él quiere ayudarnos a hacer todo aquello que necesitamos hacer y que a Él le agrada por gracia. Pero no solamente les ministra gracia, porque estos se llaman salutaciones, como saludos. Y qué bonito es saludarse, ¿verdad? Pero mejor son los saludos que vienen de parte de Dios, porque cada vez que se lee esto, es como que el Señor vuelve a saludar a cada uno de los hijos de Dios en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Y entonces dice, gracia a vosotros y paz. ¿Cuántos saben lo difícil que es tener paz? Hoy pudimos haber tenido circunstancias, o las tuvimos el mes pasado, que nos pudieron quitar la paz. Las enfermedades quitan la paz. El famoso virus que como ha complicado la vida en el mundo, quita muchas veces la paz. Usted no me dejará mentir que aquel que se infecta de COVID no sabe si realmente sus síntomas van a ser livianos, sencillos, o se le va a complicar. Y como somos humanos, aunque tengamos fe y aunque esto y lo otro, estando enfermos, si hay algún síntoma que se está complicando, muchas veces nos puede quitar la paz. Entonces tenemos que recordar que la Biblia también habla del Dios de paz. La Biblia nos habla y nos ministra que la paz que el Señor da no es como el mundo la da. Por cierto, ¿cómo será la paz que viene del mundo? La gente que tiene mucho dinero en el banco tiene paz porque dice que, pero esa paz del mundo. Porque el dinero hoy puede estar en un banco y se puede devaluar la moneda de una manera terrible y ya no hay el mismo dinero o quizá ya no hay lo suficiente. Entonces nosotros no podemos poner nuestra mirada en lo material, sino que debemos de poner nuestra mirada en el Dios de paz, que nos puede ministrar paz en medio de cualquier circunstancia. Dice amén. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios. Y qué maravilloso esa parte final del verso 2. Nuestro Padre. Qué lindo es tener un Padre como Él. ¿Se goza usted de tener un Padre que nunca nos abandona? De tener un Padre que siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos de nosotros quizá tuvimos en algún momento la experiencia de que nuestro Padre terrenal nos ofreció algo que nunca nos dio? Tal vez dijo, mira, hijo, yo voy a llegar a tu graduación, o voy a llegar a hacer esto, voy a llegar a hacer lo otro, y no llegó. Y el corazón de ese hijo se pudo haber afectado, pero tenemos un Dios que es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, y siempre va a cumplir sus promesas. ¿Y sabe qué? Nos ama. Nos ama, nos ama, de tal manera nos amó que envió lo más grande que tenía, su Hijo amado, lo entregó por amor. Aleluya. Usted va a darse cuenta cómo en este capítulo, verso tras verso, el apóstol Pablo tiene en mente lo que Epafras, al visitarlo en Roma, porque él estaba preso en Roma. Esta epístola o carta a los Colosenses forma parte de un grupo de epístolas o cartas que se escribieron cuando Pablo estaba preso en Roma, casi al final de su vida. Y estaba sucediendo algo, no solo en Colosas, sino probablemente en la Odisea, que estaba cerca, y en Hierápolis, donde había surgido un movimiento que estaba dañando a la iglesia. Y ese movimiento que estaba dañando a la iglesia tenía como propósito escudriñar ciertas profundidades, valorar incluso la adoración a los ángeles, como lo vamos a ver más adelante.
en desmedro de la posición de Cristo en la vida de la iglesia. De tal manera que muchos coinciden que esta epístola a los colosenses, esta carta a los colosenses tiene como propósito y contiene versos tan maravillosos y de verdades tan grandes acerca de Cristo. Los teólogos le llaman una maravillosa cristología, porque se refiere a Cristo. ¿Y no cree usted que nosotros los cristianos cada vez más tenemos que conocer más a Cristo? Al fin y al cabo, yo no sé si usted ha pensado que si usted va a ser la esposa del Cordero y ese matrimonio místico va a ser eterno, qué maravilloso es tener un conocimiento cada vez más grande acerca de Cristo. Y le repito que el que conoce más, ama más. Por eso el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para tratar de fortalecer a estos primeros cristianos en Colosas. Y Epafras lo visita precisamente en Roma y él escribe. Así que con eso en mente usted tiene que darse cuenta que Pablo va a tratar de hacer que los colosenses conozcan todo lo que por espíritu pudieran conocer acerca de Cristo. ¿Quién es realmente Cristo? Muchas veces cuando nosotros entramos en un cántico nuevo, al minuto se termina el hablar de Cristo, porque tenemos poco conocimiento de Cristo. Pero nosotros deberíamos de estar adorando y exaltando el nombre del Señor a través del conocimiento que tenemos de quién es Él, porque Él es nuestro amado, pero es también muchas cosas más. Entonces el apóstol Pablo dice en el verso 3, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. La única manera que podía el apóstol Pablo hacer algo por los de Colosas, estando preso en Roma y sin haberlos conocido antes, era orar por ellos. Qué importante está siendo la oración en esta etapa final de la iglesia, ¿no cree? Muchos de nosotros quizá no hemos hecho bien la cuenta de cómo orábamos antes de la pandemia. Usted tal vez ya hizo números. Tal vez antes de la pandemia solo se echaba usted los telegramas antes de cada comida, si es que se acordaba, ¿verdad? Microsegundos para decir, Señor, gracias por los alimentos, amén, y adentro, ¿verdad? Pero el Señor en estos 2 años nos ha enseñado a orar más, con más periodicidad, con más constancia. Pero también usted se ha dado cuenta que nos ha dado motivos por los cuales orar, ¿no es cierto? Y entonces cada noche, aunque no todos, pero hay un bonito grupo de hermanos que cada noche de 9 a 9:30 estamos orando. Silencio en la sala. Aunque sea por cuento hubiera dicho amén, hombre. Ya se dio color usted. Pero también cada sábado hay 3 horas para venir a orar. Tal vez no puede orar usted las 3 horas, pero venga un rato a orar. Mire, yo personalmente como pastor no entiendo que alguien esté en una gran necesidad y no busque el ayuno y no busque la oración. No lo entiendo. Pero el apóstol Pablo estaba preso, pero no tenía tiempo para sentirse mal ni triste, sino que por el contrario, ¿se acuerda usted que cuando escribe a los filipenses les dice en el capítulo 4, Filipenses, regocijaos? Y yo creo que esa palabra regocijo, siempre uno se queda corto, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y no podemos estar con una cara toda mustia, toda seria, para decir que estamos regocijados. Qué interesante sería tener aquí una grúa, una pequeña grúa con una cámara que se deslizara a todo lo ancho y tal vez a todo
lo largo del templo, una camarita que pudiera captar nuestros rostros cuando alabamos usted. Y la viéramos después juntos aquí todos para ver cómo algunos dicen, alabaré, alabaré, alabaré. Todo serio, hermano. O estamos cantando algo de júbilo y serios y tristes. ¿No cree que nos ayudaría a ver cómo nos vemos? Como para animarnos cada uno de nosotros a que lo que cantamos realmente lo podamos expresar, porque por eso hay expresiones. El apóstol Pablo entonces dice que está orando siempre por los colosenses. La Biblia dice que oremos unos por otros. Amén. Y cada vez que, ¿cuántos están familiarizados con la lista de peticiones, hermano? Que me diga una petición en este momento que se colocan ahí en el chat de la iglesia. Una petición que usted tenga fresca. Por trabajo, por hermana Evelyn, alguna otra. Hay como 30 solicitudes o peticiones, ¿no es cierto? Trate de leerlas y cuando usted ore, cuando tenga la oportunidad de orar, acuérdese de los hermanos. Acordémonos de los hermanos. Oremos los unos por los otros. Pablo lo tenía muy claro. Y en el verso 4 nos damos cuenta que él solo había oído de ellos. Dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. No dice, cuando yo estuve con ustedes o cuando los visité, sino dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Hoy hablaba con alguien que dentro de la plática me hacía ver lo difícil que es ver la división entre las iglesias. ¿Cuántos saben que la iglesia de Cristo no está unida? Unos jalan por un lado, otros jalan por otro, otros podemos jalar por otro. Y obviamente tenemos que aceptar que la iglesia cristiana evangélica como la conocemos, quizás sea la que más se ha segmentado. Y eso en determinado momento causa dolor en el corazón para algunos, y ojalá que para todos causara dolor. Y eso me hacía recordar a mí lo que una vez mi pastor dijo en cuanto a definir lo que es la unidad del Espíritu, que yo se lo he comentado a usted, tal vez no lo ha oído últimamente, y la unidad de la fe. La razón por la que todavía la iglesia del Señor no está unida es porque sencillamente no hay unidad de la fe. Unos creen de una manera, otros creen de otra manera, otros creen de otra manera, y todos pretendemos que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra base en cuanto a lo que creemos, pero al final no nos ponemos de acuerdo. Algunos dicen que hay que bautizar de esta manera, otros dicen que hay que bautizar de otra manera, otros dicen que hay que tomar la cena así, otros dicen que hay que tomar la así, etcétera, etcétera. Pero lo que le oía al hermano Otto fue lo siguiente: la unidad del Espíritu es primero, dijo él. Me gustó mucho eso. Y después la unidad de la fe. Entonces, ¿cómo definió la unidad del Espíritu? De una manera muy sencilla, que a mí me bendijo mucho, por eso se me quedó en mi corazón. La unidad del Espíritu es: te amo a otro hermano, aunque no crea igual que yo. Te amo aunque no creamos lo mismo. ¿Aló? No estoy hablando de herejías, no estoy hablando de sectas falsas, estoy hablando de aquellos que, habiendo entregado su vida al Señor, no creemos igual, pero debemos amarnos. ¿O no? No lo veo muy convencido. Esa es la unidad del Espíritu. Te amo aunque no creamos lo mismo. Y eso es primero. Porque la unidad de la fe va a ser cuando todos creamos lo mismo.
Y personalmente creo que eso va a suceder cuando el Señor vuelva. Él va a ser el único que va a poner la unidad de la fe. Y donde todos los que creíamos que esto era así, esto era así, esto era así, ahora el Señor va a decir, esto es así. Y nosotros solo vamos a decir, amén. Por eso me gusta mucho que nosotros seamos buscadores de la verdad de Dios y no la verdad nuestra. Se dice fácil, pero no es fácil. Siempre buscamos nuestra propia verdad. Siempre tratamos de ver de qué manera enseñamos la Biblia como nosotros creemos que es, pero debemos de aprender a que en tu luz, la luz del Señor, veremos su luz. Veremos la verdad, estaremos convencidos de la verdad. Por eso Él dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Claro, en esas iglesias, al principio de la iglesia, había más unidad. Sin embargo, usted sabe que los colosenses, como les digo, los estaban confundiendo. A los gálatas prácticamente los confundieron. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Que habiendo empezado por el Espíritu, ahora están terminando en la carne. Y usted sabe que en el original tiene más fuerza esa palabra, pero no la quiero repetir, aunque hay una versión que sí logra captar completamente. Oh Gálatas, duro, ¿no? ¿No es cierto? Pero el apóstol Pablo estaba lleno del celo de Dios, por la verdad de Dios. Entonces dice aquí que el apóstol Pablo nota en el verso 5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Ellos amaban a los hermanos, dice, por todos los santos. Ya dijimos que se está refiriendo a los hermanos que en la posición en Cristo son santos. Pero no tenían problemas en amarse. Hoy tenemos que ser muy sinceros. ¿Le cuesta a usted amar a algún hermano de la iglesia local? ¿Aló? ¿O usted los ama a todos? ¿O le cuesta amar a alguno por aquí? Piense. Note que la mayoría de nosotros con mascarilla enfundada, a veces ni nos reconocemos, ¿verdad? ¿Sabe usted? Mire para la izquierda, mire para la derecha. ¿Sabe el nombre de los hermanos que están cerca de usted? Mire, voltea a ver. ¿Desconoce su nombre? No se vale los de la familia. ¿Los conoce? Si ni siquiera conocemos los nombres a veces, ¿podemos decir que los amamos? Aunque no conozcamos su nombre. ¿O el amor también establece cierto grado de interés los unos por los otros? Ahora, ellos tenían ese amor, dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Hermano amado, ¿cuál será esa esperanza reservada para nosotros en los cielos? Esa esperanza, ese esperar, esa esperanza bienaventurada, aleluya, es que las promesas de Dios que están en su palabra se van a cumplir. Por eso, hermano, es maravilloso saber, en medio del dolor en la tierra, al perder un ser querido, que no es nada fácil, y cuántos saben que puede tomar hasta años, no olvidar, porque no olvidamos a los seres queridos, pero muchas veces sanar completamente de la pérdida, ¿es cierto? Puede tomar tiempo. Pero como tenemos la esperanza reservada en los cielos que los vamos a volver a ver,
Eso nos hace, hermano, tener una relación con los demás de amor. Porque eso es lo que está diciendo aquí. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. Y evangelio aquí es, recuérdese usted, buenas nuevas. ¿Dónde encontramos la verdad de Dios? No está en un libro de filosofía. ¿Dónde encontramos la verdad de Dios? No está en ninguna religión. ¿Cuántos saben que la verdad de Dios es el mismo Cristo? Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que cada vez que se predique el Evangelio son buenas noticias. Ya no solamente de salvación, sino que son buenas nuevas cada día. Por eso valdrá la pena, hermano, agarrar uno todos los días su Biblia. Sí, valdrá la pena. Pero ¿qué tan nueva tiene usted su versión? Porque si su Biblia está muy nueva es que no la lee, ¿verdad? Ahora si su Biblia ya está ya la pasta se le cayó y ya no tiene usted dónde anotar, y eso significa, y está un poco sucia porque usted no siempre se lava las manos cuando está leyendo la Biblia, y usted todos los días lee una porción de la Escritura porque son buenas noticias. Ese es el Evangelio. Aquí está la verdad de Dios, aquí está en la palabra Cristo en el Génesis, Cristo en el Levítico, Cristo en todos los 66 libros de la Biblia, porque este libro es cristocéntrico. ¿Quieres conocer a Cristo? Lee las buenas nuevas de salvación. Por eso el apóstol les dice que ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio. Tiene que recordar usted que cuando Epafras empezó a discipular, y la necesidad de ser discipulados, ¿no es cierto?, a los de Colosas, él llevaba una palabra que no estaba escrita. No tenían ellos libros en ese momento. Se estaban escribiendo apenas las epístolas. Acuérdese que la de Colosas ya se había fundado la iglesia. Tal vez ya habían leído alguna otra de las epístolas que se había escrito antes, pero mucho de lo que recibían era en una forma hablada. Pero recibían todos testimonio de que lo que estaban oyendo venía de la palabra del Señor, que era la verdad y que eran buenas noticias. Ahora, vimos entonces que somos santos en posición en Cristo, pero también quiero que veamos en los minutos que me quedan la gran necesidad de ser enseñados, hermano. Ahí en el verso 7 dice, tal como lo aprendisteis de Epafras. Entonces quiere decir que debemos aprender de alguien. ¿De quién ha aprendido usted? Haga un poquito de memoria. ¿Quiénes lo han discipulado? ¿Con quiénes usted ha aprendido? ¿Realmente ha estado alguien cerca de usted desde que se convirtió? Qué importante es la necesidad de que cuando nos convertimos alguien esté cerca y nos vaya llevando poco a poco a la madurez. En el caso de los colosenses fue este hombre que yo veo por lo menos dos cosas interesantes en la vida de este siervo que deberían de estar presentes en la vida de todo aquel que discipula. Y usted sabe que todos somos llamados a discipular. Los jóvenes no se pueden echar atrás. Las hermanas tampoco. Los ancianos tampoco. No estoy hablando de la función dentro de una iglesia local, sino estoy hablando cronológicamente, porque dice, id y haced discípulos.
a todas las naciones. Y ese es un llamado para todos. A veces cuando nosotros tenemos departamentos en las iglesias locales, es bueno por la organización, pero es malo porque todo mundo segmenta la función dentro de la iglesia local. Los que discipulan, ahí están los discipuladores. No, si los discipuladores deberíamos ser todos. ¿Me está entendiendo, hermano? Los que evangelizan deberíamos de ser todos, no solo un grupo. Ya no dice amén. Tan cómodo es que un grupo de evangelismo vaya los domingos a evangelizar y usted tomándose un helado por otro lado. Porque no hemos todavía entendido que somos una iglesia o debemos de ser una iglesia evangelizante. Dice amén. Entonces dice que Epafras era un consiervo, nuestro amado consiervo. Vuelvo a la carga la importancia que entre ministros nos amemos. ¿Aló? Porque mire, Pablo dice nuestro amado consiervo, pero ¿sabe qué dice en el texto griego? Nuestro amado diácono, nuestro amado ministro. Eso es lo que dice. Entonces, hermano, el diaconado no solo involucra las mesas, sino que un verdadero diácono que ha desarrollado en Cristo también va a ser un ministro que va a servir en la obra de Dios. ¿Usted se dio cuenta que de los 7 diáconos, de Hechos 6, surge un evangelista? ¿Cómo se llamaba ese evangelista? Felipe. El evangelista, pero él fue llamado a ser un diácono. Pero ahí le pidieron que fuera lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y que tuviera buen testimonio. Entonces, cuando nosotros estamos en el grupo del diaconado como servidores, debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo vamos a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Dice amén. Va a poner la mano sobre los endemoniados y van a ser liberados. Lleno del Espíritu Santo, usted va a estar ahí en su turno y el Señor la usa en profecía. Y es ahí donde no sabemos cuánto tiempo pasó él sirviendo como diácono. Y de repente el Espíritu Santo dice que lo arrebató y se lo llevó para platicar con un morenito, ¿verdad? Y lo lleva justo en el momento en que estaba leyendo una porción bíblica que usted conoce y le entrega el mensaje. Quien es fiel, sigo en el verso 7, servidor de Cristo. Fiel diácono de Cristo de parte nuestra. Paso al verso 9. Por eso, o por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuántos quisieran conocer de una manera certera la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Sí? Todos tenemos dudas. Como pusimos esa cápsula públicamente de nuestra hermana Evelyn, y aquí está su hija, me impresionó que ella dice en esa cápsula: yo no le pido al Señor sanar o no sanar, sino que yo le pido al Señor que se haga su voluntad. Impresionante, ¿verdad? ¿Y cuántos quisiéramos realmente que el Señor hiciera su voluntad en nosotros, aunque no nos guste? Ahora, Pablo oraba porque ellos fueran llenos
quiere decir que es posible ser llenos del conocimiento de su voluntad. La voluntad de Dios para nuestras vidas es la mejor, hermanos. El superplan de Dios para nosotros es mejor que nuestros plancitos, ¿no es cierto? Porque el Señor en el Getsemaní 3 veces oró que la copa, que significaba no solo la muerte física en la cruz, sino que el holocausto, que quizá era lo más difícil para el Señor, porque iba a experimentar la muerte segunda. Iba a experimentar separarse de Dios por el pecado que estaba cargando, que no le pertenecía a Él. Pero cada vez que Él oró, ¿se recuerda usted bien en el Getsemaní? El lugar de las olivas machacadas, y a veces uno siente que lo están machacando, ¿verdad? ¿Has sentido tú que a veces te están machacando? Él terminaba su oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces. Algunos creen que entregó la voluntad del cuerpo, la voluntad del alma y la voluntad del espíritu. Pero, ¿queremos ser llenos del conocimiento de su voluntad? Tenemos que estar dispuestos a hacerla. Y es que aquí cuando habla, hermano, de conocimiento, yo quisiera que me acompañe a Efesios capítulo número 1 y verso número 17, que dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo pedía continuamente que se recibiera espíritu de sabiduría, de revelación, que tuviera el propósito de darnos un mejor conocimiento de Cristo. Por eso el centro de nuestras vidas, y el tema es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros, hermano amado, ojalá que el Señor no me dé a mí la gracia para poder transmitirle a usted el mensaje de esta carta, que tiene como propósito que nosotros, como le dije al principio, ampliemos el conocimiento, pero no intelectual, sino que siendo llenos de espíritu de sabiduría y de revelación, obtengamos un mejor conocimiento de Él. Pero note que en esa misma carta los de Éfeso, en el capítulo 4 y verso 13, se indica para qué hay 5 ministerios. 5 es número de gracia. Y si los ministerios entendiéramos otra vez que cualquier ministerio al que hemos sido llamados ha sido por gracia, aprenderíamos a ser más humildes, ¿no es cierto? Aprenderíamos que todo lo que hacemos es solo por la gracia de Dios, no porque seamos muy inteligentes o tengamos una preparación especial. Entonces, dentro de ese contexto dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el trabajo de los 5 ministerios. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, como pastor de esta congregación local, ¿cuál es mi tarea? Que usted sea lleno del conocimiento de Dios. Pero ¿querrá usted ser lleno del conocimiento de Dios? ¿O no? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La iglesia va a llegar a la unidad de la fe. Me refiero a la iglesia novia, a la iglesia que va a ser esposa del Cordero.
y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por eso yo creo que el Señor está acelerando esta carrera. Usted siente a veces que va corriendo, que lo llevan empujadito, o siente que todavía va caminando. Qué maravilloso cuando cantamos que el cojo, fíjese que no cantamos en ese canto, el cojo caminará, sino cantamos, el cojo saltará. De una vez, no solo camina, sino que va a saltar. Aleluya. La boca de los mudos, ¿qué dice? Siempre un paso adelante. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros que el propósito de ese conocimiento, fíjese que qué interesante, porque en los tiempos en los que se escribió estas epístolas, la gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis, con G de gato, que se traduce conocimiento, era un movimiento de donde salen los gnósticos. ¿Ha oído de eso? ¿Sabe usted que hay gnósticos todavía en estos tiempos? De repente por ahí se encuentra usted un rótulo que habla de gnosis en pleno siglo XXI. Y más de lo que usted se imagina, hay gente siguiendo esos movimientos que es un conocimiento mezclado de muchas culturas, incluso muy antiguas. Y Pablo, que sabía que el énfasis de estas personas en esos tiempos donde la iglesia estaba naciendo, querían tener conocimientos especiales. Cuando habla del pleno conocimiento del Hijo de Dios, usa la palabra griega epignosis, tratando de decir que lo que realmente vale la pena en contraste con el conocimiento que estos querían buscar era la epignosis, es decir, el pleno conocimiento de Cristo. Porque después nos va a mostrar cómo Cristo es superior a todo, incluso a los ángeles, por supuesto. Y acuérdese que los estaban enseñando a adorar ángeles. Aquí en Guatemala surgió un avivamiento muy fuerte en una congregación hace unos 40 o 50 años. Un avivamiento tremendo, pero que terminó en adoración a ángeles. Qué fácilmente nos podemos desviar nosotros si no tenemos el pleno conocimiento de Dios. Dice amén. A mí me quedan 5 minutos, pero ya vamos a terminar y vamos a ministrar. Si volvemos al pasaje de Colosenses capítulo 1 y estábamos viendo el verso 9, ahí cerramos. Dice, no hemos cesado de orar por vosotros. Mire por qué hay que orar por los hermanos. Y de rogar, como que la oración después pasa al ruego, que seáis llenos de la epignosis de su voluntad en toda sabiduría. ¿Lo nota? Y comprensión espiritual. Yo sé que a veces aquí tocamos temas un poquito difíciles de entender, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos están orando para que el Señor traiga inteligencia espiritual? ¿Está orando usted por inteligencia espiritual? Podemos orar por eso. Podemos orar por sabiduría para que al final, dice el verso 10, que todo esto no tiene el propósito de ser cabezones y de conocer más, sino que hay que llevarlo a la práctica. Todo lo que se te revela, todo lo que se te enseña y el Espíritu Santo te da testimonio, es con el propósito para que andéis
como es digno del Señor, agradándole en todo, así como Enoc, que caminó 300 años con Dios y le agradó al Señor, y por eso el Señor se lo llevó. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta que hay árboles frutales que aunque no estén muy grandes, empiezan a dar fruto? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta que ahora hasta enseñan cómo sembrar arbolitos frutales en una maceta cuando no hay mucho espacio? Y ahí hay un naranjalito chiquitito, así más o menos, y con sus naranjitas. ¿Los ha visto usted? Entonces quiere decir que cuando el salmista dice que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, está haciendo ver que nosotros, los que hemos sido hechos justos por el Señor, debemos de dar fruto en su tiempo. Pero lo cierto está que dice, dando fruto en toda buena obra, da fruto en este momento, y dice, y creciendo en un proceso continuo, porque los árboles frutales crecen, ¿no es cierto? Empiezan a dar frutos chiquitos, pero después están medianos y dan más fruto, tienen más follaje y más fruto. Yo me recuerdo de un arbolito de durazno de corazón colorado, le llamábamos nosotros en ese tiempo, que conforme llegó a alcanzar un follaje grande, las ramas caían sobre la lámina de mi casa, y cuando yo iba a estudiar, porque los que estamos a cierta edad creciendo solo comer y comer somos, ¿verdad? Me subía al duraznal, me sentaba en la lámina y tenía como unos mis 100 duraznos para ver cuál de todos agarraba, con un poquito de sal, y a estudiar se ha dicho, ¿verdad? Mientras más grande, más fruto. Esa es la idea que está tratando de dar aquí el apóstol, que nosotros los hijos de Dios demos fruto en toda buena obra, pero sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, como ese árbol frutal, para que el fruto sea cada vez más abundante. Acuérdese, el tema es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero el apóstol Pablo en ese capítulo 1 nos enseña muchas cosas, y va a ver que el próximo viernes veremos otras cosas maravillosas de Cristo, que al conocerlas nos daremos cuenta que el Cristo de la gloria, el Verbo increado, aquel que habita en el seno del Padre, cada vez lo vamos a amar más, en la medida que nosotros le conozcamos más. Y al saber que el Cristo de la gloria, que creó todas las cosas, habita en nuestro corazón, porque así lo dice la palabra del Señor, nos va a llenar de gratitud y nos va a llenar de esperanza, porque Él dentro de nosotros, acuérdese, es la esperanza de gloria. Póngase de pie y vamos a orar unos momentos, vamos a pedirle al Señor, y que usted con todo su corazón le pida que Él lo llene de conocimiento espiritual, lo llene de sabiduría espiritual, de inteligencia espiritual, para que nosotros podamos crecer y podamos dar fruto, y ese fruto permanezca en cada uno de nosotros. Padre, gracias, porque solo en base a tu sacrificio, levante bien sus manos, levante bien sus manos y oiga lo que vamos a trasladarle en el nombre del Señor. Con sus manos levantadas, dele gracias, porque usted, al igual que los de Colosas,
al igual que los de Corintios, usted con sus manos levantadas puede decir: Señor, gracias, porque en ti yo soy santo. Dígaselo. Gracias, porque en ti, metido en ti, en Cristo, yo soy santo. Yo soy fiel. Porque si hoy se escribiera una carta a la iglesia de Betel, el saludo tuyo también sería a los santos y fieles que están en Betel. Que el saber, Señor, que lo que tú hiciste en la cruz, hoy delante de ti me hace santo, me llene de alegría, me llene de gozo, me llene de gratitud. Gracias, Señor, porque tú en el recorrido que llevo en la vida cristiana pusiste discipuladores, pusiste maestros, pusiste ministros, pusiste siervos que me enseñaron la verdad del Evangelio. Dele gracias. Que ese conocimiento que usted adquirió por Espíritu Santo lo pueda llevar hasta la meta, independientemente de las circunstancias. Acuérdese que el ser lleno del conocimiento de su voluntad nos puede llevar a situaciones que, vistas a la primera, podríamos pensar que no forman parte del plan, pero que como el Señor en el Getsemaní, en una forma madura podamos decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Te atreverías esta noche? ¿Nos atreveríamos esta noche a orar de esa manera? Señor, yo reconozco que mi voluntad me puede llevar a otros caminos, a otros senderos, a tomar otras decisiones. Pero frente a las situaciones adversas, frente a lo que estoy viviendo en este día, Señor, en estos tiempos, sabiendo lo que tú has hecho por mí, yo te digo, Señor, no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se atreve a decírselo y batir sus manos delante de la presencia del Señor. Vale la pena recordar que estamos en las manos de aquel que murió por nosotros. Vale la pena saber que Él nos ama con amor eterno. Vale la pena que Él nos recuerde que debemos de vivir agradándole en todo, dándole gracias. Oh, gracias, Cristo amado. Gracias por tu bondad. Padre, bendice a tu pueblo, míralo, conócelo. Sé propicio, Señor, a cada uno de ellos y llénanos con el conocimiento de tu voluntad, con el conocimiento acerca de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, sí, Padre, gracias. Gracias, Señor. Aleluya.